Ay, me duelen mis pies. Me duelen. Hemos cambiado la práctica de la patología, la teoría y la práctica de la otra semana, y esta semana vamos a la siguiente, para poder las cuestiones de hacer la práctica con porcelana, con unos especialistas en la construcción y rehabilitación con porcelana, para una casa, una empresa, y ven todos los equipamientos, podemos hacer cerámica dental, y luego hacer una rehabilitación de para hoy, pero solamente mañana. Se va a ver equitativo, queremos que ayudar, digamos, la disponibilidad de tiempo. Entonces, hoy vamos a buscar responder la clase de jueves, y sobre todo haciendo énfasis en materiales que se pueden sentar. Bien, materiales de impresión. O sea, todos los materiales de impresión, a ver, ustedes ya están conocen el concepto de deformación, el tipo de deformación. Dos más, de plástico. Ustedes han manejado al final de algunos otros materiales. Cuando preparan el material y lo introducen a la boca, ¿cuál es su componente? ¿Plástico o elástico? Plástico. Plástico. Tiene que deformarse para que copie todas las formas de la estructura oral. Y tiene que quedar deformado, ¿cierto? Pues es una deformación plástica. Una vez que polvoriza o genifica el retiro, durante el retiro, el comportamiento del material sigue siendo plástico. ¿Sí? Pregunto, ¿sí o no? No, ¿sí o no? ¿Sigue siendo el comportamiento plástico? Ya no, es el comportamiento plástico. O sea, los materiales de impresión, todos ingresan con comportamiento plástico, y cuando se retiran el comportamiento cambia. Algunos cambian y se comportan totalmente plásticos y otros no son plásticos. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando uno hace la clasificación de los materiales de impresión, uno los clasifica según el comportamiento durante el retiro. Si yo digo materiales de impresión elastomérico o materiales de impresión elástico, eso quiere decir que cuando se retira, se comportan físicamente. Cuando nosotros se comportan no elásticamente durante su retiro. El compuesto de la bolívar, ¿conocen la bolívar? Tiene una barrita de color verde, marrón, el termoplástico. El yeso de las impresiones ingresos plásticos que va a ser durante el retiro. Pasta igual durante su retiro, el retiro es un comportamiento plástico.
totalmente plástico, pero más plástico. Las ceras, igual que se ingresa plástico y sale plástico. Los polímeros o acrílicos de igual forma. Estos materiales son materiales que se utilizan para impresión, pero que tienen comportamiento no elástico. Ahí puede ver en el lado izquierdo, la parte superior, es la modelado. BBT se utiliza para hacer prótesis completas. Ven cómo plásticamente se coloca sobre la cubeta, pero cuando se retiran son totalmente rígidos. Totalmente rígidos. Abajo, en rosadito, está la pasta sistemática. Igual, cuando se retira, puede salir completa, como ven, si no hay zonas repetitivas. Pero sí, algunas zonas repetitivas se rompen. ¿Okay? Y a la derecha tienen ustedes un tipo de polímero, que es un tipo de acrílico que se utiliza para tomar impresión. Ingresa plástico a la estructura que va a copiar, por ejemplo, un conductor. Pero cuando se retira un comportamiento rígido. Entonces, dentro de los materiales elásticos, como nosotros los materiales en la historia, el alginato, el coloide de agar, polisulfuro, las siliconas, que son las más populares ahora, por condensación y por adición, son dos tipos, se clasifican según su reacción química, y también están los polímeros. Ahora bien, de estos, el coloide de agar ya no se utiliza. Un día conversaremos de cómo funcionaba. Los alginatos se utilizan mucho, bastante. Las siliconas también. La diferencia entre alginato y silicona es que el alginato no se utiliza para impresionar arcos, para restauraciones de tejido. Se utiliza para modelos de estudio de antagonistas, pero no para tomar impresiones donde se van a poner modelos de trabajo, ¿no? En cambio, las siliconas, sí. Los polímeros también. Entonces vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer una ligera comparación entre estos. Sobre todo, vamos a comparar las siliconas, vamos a comparar con los polisulfuros. Ya no existen muchos polisulfuros, y los poliésteres, que son relativamente modernos, pero que no se han clasificado mucho. Vamos a comparar las propiedades, porque la forma de manipular qué cosa es una cosa, qué es otra cosa, cómo se define, eso lo vamos a ver en la práctica. Ahí hay una señorita que abre una escritura. Repito, para poder trabajar. A ver, por favor. Trata de venir más temprano, ¿no? ¿Ya? Ok. Bien. Hace muchísimos años, 20 años, hicieron unos estudios que se publicaron en una revista sobre la preferencia de estos materiales. Miren, obviamente este estudio no fue hecho acá en Latinoamérica, el estudio en Estados Unidos, y donde se veía que el mayor porcentaje de odontólogos utilizaban silicona por adhesión. Luego, el siguiente grupo, el porcentaje, utilizaban poliéster, luego otros polisulfuros y otros alginato, y al último, a la cola, silicona por condensación, un 6% de cada 100 secos. Acá tienen ustedes un trabajo en el Perú de unos laboratorios para prótesis o de profesiones, y se hizo un recuento de las impresiones que mandaban los odontólogos. Los odontólogos mandan sus impresiones y ahí le hacen el modelo. Y ellos, en el estudio, se logró identificar que el 66.3% mandaron impresiones con silicona por condensación. Mire, el 92.4% es el último material,
16%. Y acá en el Perú, el primer material que se utiliza es la silicona por contaminación. O sea, porque es el diferente. En otros sitios es el último lugar y acá es el primero, es el primero. ¿No? Estamos hablando de impresiones para prótesis definitivas, no estoy hablando de impresiones para mover estudios. En el segundo lugar estaba recién la silicona por edición. Y en el tercer lugar, al final, o sea, muchos utilizan al final para hacer, pero los utilizan. Ahora, ¿por qué? Vamos a analizarlo en base a sus propiedades. ¿Okay? En base a sus propiedades. Una de esas, si bien es cierto, es lo más importante, porque nosotros podríamos definir que eso no afecta a la impresión, pero es un impacto. Un material de impresión de un aspecto desagradable, un olor desagradable, puede producir el rechazo del paciente cuando está siendo introducido ese material en su boca, ¿no? Y eso ya pues, puede ser una cosa. Pero esto a considerar. Respecto a sabor y olor, lo menos desagradable son las siliconas, ¿no? Sea por adición o sea por contaminación, por su mano. Luego vienen los poliéteres y por último los polisulfuros que no se utilizan mucho. El polisulfuro tiene en su activador plomo, o sea, tiene un olor penetrante, un olor muy agradable. Entonces, en esta característica o propiedad, ustedes van a ver que las siliconas vienen en colores, hasta en aromas muy diversos. ¿Okay? Es fácil de escoger. Entonces, respecto a la selección, respecto a la preferencia, las siliconas van a la cabeza y los últimos son los puros. Otra propiedad que nosotros buscamos es que sea fácil de mezclar. Fácil de mezclar. Y esa facilidad para mezclar va directamente relacionada a la propiedad de viscosidad. O sea, viscosidad. Si ustedes tienen materiales más viscosos, obviamente es más difícil de mezclar que un material menos viscoso. O sea, al margen, escuchen bien, al margen de que cada material tiene una viscosidad de presentación, porque a veces tiene masilla, fluido, al margen de eso, cada material tiene una viscosidad. Y las mismas cosas siguen siendo las siliconas, o sea, son más fáciles de mezclar. Siguen los poliéteres y por último los polisulfuros son más viscosos, son bien borrosos, duros, muy densos. Entonces, respecto a viscosidad de la silicona también indistintamente condensación o adición, indistintamente. Estamos hablando solamente de facilidad de mezcla. Otra característica que permite una mezcla fácil, es el tipo de activador. Si el activador tiene la misma viscosidad que el material de impresión, la mezcla es muy fácil, si tiene la misma viscosidad. Pero si el activador tiene una viscosidad diferente, la mezcla es un poco más difícil. No sé si a algunas personas les gusta la cocina, precisamente cuando están haciendo la masa para el y le faltó algo de leche a la masa, le echan la leche sobre una masa ya densa y traten de mezclarlo y es difícil mezclarlo. ¿Por qué? Porque las viscosidades son diferentes. En cambio, si ustedes mezclan leche con leche, también es más fácil. O masa con masa y la mezclan. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes quieren escoger un material de impresión, busquen que el activador tenga casi la misma viscosidad que el material de impresión. Acá tienen ustedes tres tipos de activadores. Un activador masivo, viscosidad masiva. ¿Hay material de impresión masiva? Sí hay. Crema o paté, ¿hay viscosidades de material de impresión así? Sí, pero también funciona. Y acá tenemos líquidos, o sea, botas,
activadores en botes. ¿Existe material de impresión que se presente como líquido? No hay, no existe. Entonces, esos activadores ya ni se utilizan, ni si alguien le ofrece un producto con activador líquido, lo utilicen para material de impresión. Otro es que ambos sean más viscosos. Como les decía, miren, si ustedes tienen dos materiales de la misma viscosidad y que se dispensen, o sea, un activador y un material de impresión de la misma viscosidad, que se dispensan en igual cantidad, la mezcla es más fácil. Pero imagínense, si ustedes utilizan un material de impresión que las indicaciones dicen pongan 10 centímetros de un material y el grosor del cordón que sale del tubo, 10 centímetros, tiene que mezclarse con un cordón igual pero delgadito, o 5 milímetros, o sea, la mezcla de las cosas. ¿Ok? Si activadores de impresión son de la misma viscosidad y se dispensan en la misma cantidad, la mezcla es más fácil. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? En esta situación, las siliconas por adición ya se diferencian de las siliconas por condensación. Porque en las siliconas por condensación, las viscosidades no son las mismas y no se dispensan en igual cantidad. En cambio, las siliconas por adición sí tienen ambas activadores de material, misma viscosidad, y se dispensan en igual cantidad. Miren, ahí tienen la presentación masilla o pesada o alta viscosidad de una silicona por adición. ¿Ven? Es la misma viscosidad, es la misma cantidad, es facilísimo, rápido. También la facilidad de mezcla, se logra si tienen un automezclado. Es decir, eliminan platina, espátula y operador. Y está mezclando un planeta certificado. Hay algunos materiales de impresión que tienen un sistema de automezclado. Tienen un sistema de automezclado. ¿Qué significa? Que es un dispositivo donde los dos materiales salen en iguales cantidades al mismo tiempo y se mezclan solo. ¿Ok? Este es el dispositivo para automezclado. Cuando ven ustedes el cartucho, es un cartucho gemelo, así, donde está activador de material de impresión, lo colocan en estas pistolas. Entonces, un émbolo es como una jeringa de poder, ¿no? Es un émbolo, un doble émbolo, que cada vez que apretas el gatillo, empuja los dos materiales y salen los dos activadores de material de impresión por la punta y discurren por un tubito que tienen como dos hilos, como un tornillo que va a la derecha y un tornillo que va a la izquierda. Entonces en ese cruce se mezclan y cuando salen de la punta salen totalmente mezclados, ¿no? ¿Y eso cuánto demora? Demora pues, un segundo. Al otro que tiene que estar mezclando. Este es el dispositivo, este es el doble émbolo, ahí donde se coloca el cartucho del material y cada vez que se presiona por la punta de cualquier edificio salen los dos materiales, el activador y el material de impresión, ¿no? Y cuando te se van mezclando y sale obviamente de la punta sale el material ya mezclado, ¿no? Ahora, la cuestión es que no todo tiene que ser. Ahí las siliconas por adición también van a la cabeza, porque las siliconas por adición para su presentación fluida tienen las siliconas por condensación no. Otra característica, por tiempo de trabajo. Por tiempo de trabajo. ¿Qué requieren ustedes? Que no les gane el material, ¿no? La mezcla. El tiempo de trabajo nosotros podemos definirlo más o menos como óptimo, unos 4 minutos. No más, no menos, no menos porque nos estresa, nos apura demasiado, no más tampoco porque es desagradable para el paciente. Entonces, en este día
los poliésteres van bien, las siliconas también van bien. Las siliconas cumplen ese requisito, sea por adhesión o sea por condensación. En cambio, los polisulfuros van mucho. Demorado. Entonces, bajo este criterio también el tiempo de trabajo en las siliconas igualito se comportan buenas, sea por adhesión o por condensación, los poliésteres. El polisulfuro también. Se dan cuenta que el polisulfuro ya tenía muchos problemas, por eso comenzó a salir de la casa. También hay que tener en cuenta que el tiempo de trabajo es la suma de dos tiempos, el tiempo de mezcla y el tiempo de evacuar. ¿Qué nos interesa a nosotros como odontólogos? ¿Tener mayor tiempo de mezcla o tener mayor tiempo de trabajo? ¿Qué necesitamos nosotros? Fraguado. O sea, nosotros necesitamos que demore mucho para fraguar. ¿Qué necesitamos? Tiempo de mezcla. Así para que no nos vayan a estar corriendo. ¿Y al paciente qué le interesa? Mayor tiempo de mezcla, mayor tiempo de fraguado, menor tiempo de fraguado, ¿qué le interesa al paciente? Menor tiempo de fraguado. En la boca, temas que 10 segundos mejor, estar un 2 minutos, 3 minutos bañando. Eso es cuando vean, necesito una señal, identifiquen en la literatura que tiempo están dando. Siempre debe haber un mayor tiempo de trabajo y un menor tiempo, no lo que hay solamente en el menor tiempo de trabajo. Vean ahí en la literatura de los materiales. Otra característica que tiene que ver con que sea retirado de la boca, puede ser retirado fácilmente, rápido, que no se estén rompiendo con la entrada de infección en el sillón, en el paciente para retirar. El retiro de la impresión, obviamente, tiene dos razones. Uno es el paciente se forma entre el material, ¿no es cierto?, y la estructura, pero un chupón. Cuando ingresa aire, ya se afloja. Y la otra causa que dificulta el retiro es la flexibilidad del material, ¿no? ¿Qué es más fácil de retirar? ¿Un material de impresión rígido o flexible? Sí, obviamente. Sí. Entonces, tenemos que ver la flexibilidad. Ahora, uno pensaría y diría, pues, entonces, mientras más alta sea la flexibilidad, mejor. Pero miren, lo ideal es que sea una flexibilidad menos, no tan alta. ¿Y saben por qué? Porque si es demasiado flexible, cuando uno toma una impresión, estira la impresión, hay partes de la impresión que están sin soporte de cubeta, sobre todo los flancos. ¿Han visto cuando estamos haciendo una impresión en el fondo de surco? El fondo de surco tiene una altura y generalmente esa altura no tiene cubeta, está puro material de impresión. Si es muy flexible, el solo hecho de poner yeso, el efecto de yeso puede flexar esas zonas de la impresión y deformarla. Y el yeso paraguas en una impresión. Entonces, por eso que tiene que tener algo de rigidez para vencer la fuerza del yeso sobre ella, pero no tanto que dificulte el retiro. O sea, estamos hablando de una flexibilidad, digamos, en ese contexto, los poliésteres son muy rígidos, son dificultosos de retirar. Las siliconas, acá también, indistintamente, condensación o adhesión, ambas tienen una flexibilidad adecuada para ser retiradas. Los polisulfuros eran demasiado flexibles, teníamos que agarrar, va a ser complicado, un poco yeso para que el yeso no deforme. Entonces, bajo el concepto de flexibilidad, las siliconas siguen a la cabeza indistintamente, adición. Humectabilidad, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? El fenómeno de superficie, ¿se acuerdan? Tensión superficial, energía superficial, ¿cierto? Humectabilidad, hidrofobia, ¿ok? Entonces, un material de impresión que moje bien, que humecte bien, es deseable. Porque cuando un material de impresión humedece, moja bien esa estructura, la copia bien. Entonces necesitamos nosotros materiales de impresión que sean hidrofílicos, de forma. Entonces,
Lo ideal es tener una humectabilidad 20. ¿Okay? Las siliconas por adición, humectan muy bien. Los poliésteres también, el sulfuro no, y las siliconas por condensación tampoco. ¿Okay? Ahora, acá de la fundación como que hay una competencia en cuál es más hidrofílico, o sea, pero realmente todos estos materiales son hidrofóbicos. O sea, si lo compara con un alginato, el alginato humecta mucho mejor que cualquiera de estos. Pero para la venta, entonces te dicen, es lo mismo decir, este es menos hidrofóbico, o decir es más hidrofílico. Si ustedes quieren comprar o alguien quiere vender algo, dice, no compres esto, compra esto. Si yo le digo, esta persona, a ver, acá, caballero, este caballero y este otro caballero, este caballero es bien malo y este es menos malo. ¿Cuál quiere? Pues yo no puedo por los otros malos. Pero si yo le digo, este caballero de acá es malo y este es bueno, es una verdad al medio, ¿no? El menos bueno es más bueno, pero o sea, no es una realidad. Entonces tengan cuidado con estos materiales de por sí son menos hidrofílicos que los alginatos, imagínense. Tienen que tener siempre cuidado para malas impresiones y para hacerlo. Pero dentro de esa línea, las siliconas por adición y los poliésteres son los menos hidrofóbicos. Pero las siliconas por condensación, esas son más hidrofóbicas. Al igual que por el sulfuro, pero por el sulfuro ya no se usa. Otra propiedad que se llama el tixotropía, es decir, que no chorrea. Cuando toman ustedes la infusión, no terminando con la impresión, y si lo preparan muy fluido y aparte mucha cantidad, le toman infusión de los dientes, del paladar, de la úvula, de la tráquea, del esófago. ¿Por qué chorrea? Si ustedes mezclaran la correcta proporción, o sea, no estamos hablando de la correcta proporción, de todas maneras, algunos fluyen más que otros. Los que no fluyen se llaman tixotrópicos. Es decir, fluyen bien cuando presionan, comprimen, pero cuando dejan de comprimir, dejan de fluir. ¿Okay? Eso no quiere decir que sean más viscosos, no, son más tixos. Y acá tienen activador, material de impresión, dispensados, y así como se tiene bien fluidito, así se queda. ¿Se acuerdan de 8 rayos? En cambio, acá tienen activador y material de impresión. Ambos eran 2 fotones, pero este ya comenzó a chorrear, solo el hecho de la gravedad. No es. ¿Okay? Acá sí también las siliconas por adición y por ahí se van a la cabeza, porque son materiales isotrópicos. Las siliconas por condensación, ¿qué pasa ahí? En la playa. Entonces, en la silicona por condensación no sucede eso. La silicona por condensación, el activador es isotrópico, pero el material de impresión no lo es. Acá hay una opción muy importante, cambio de impresión. O sea, estabilidad de impresión. Cuando ustedes retiran una impresión de la otra, esa impresión debe mantenerse bien, dimensionalmente. ¿Okay? Lo ideal es que el cambio dimensional sea bajo en un día, sea muy bajo, y siga siendo bajo en 7 días. Debería mantenerse dimensionalmente. La silicona por adición en un día se mantiene bien. A la semana, un poquito menos, pero no es significativo clínicamente. Algo similar sucede con los poliésteres. Pero escucha, o sea que yo puedo agarrar y tomar una impresión, se me ocurre, pues, el viernes por la noche.
Y sábado chico, tengo un tono, me voy y dejo el material de impresión. El día sábado me voy de weekend y me voy a regreso el lunes con la resaca ahí durante el lunes y el martes y también y papá me pone una buena progresión o con un colina tranquilo porque prácticamente no le pasó nada en el pero sí eso va a ser una señora por el futuro es eso. Así que si se van a tirar sus tragos, primero vamos a iniciar su impresión. ¿Ok? Entonces, acá se hay una mire, hoy en día ha mejorado mucho la forma. Porque incluso al final, cuando dicen, no, al final, 4 horas, por un almacenamiento, sí es cierto. Han mejorado la química de los materiales que permite tener más tiempo inicial. Pero yo les recomiendo, siempre, aunque haya mejorado, un alginato es un alginato. Tiene problemas de absorción de agua o de pérdida de agua. ¿Okay? Entonces, no se la pueden. Si pueden, ya tengan ahí, tomen la impresión y a los 15 minutos, media hora, una hora, hacen la impresión. Igual no se pongan. Ya no están esos tiempos en los cuales uno mandaba impresiones de provincia a Lima. Ya no hay, tenemos laboratorios muy buenos ahí en la esquina de nuestras casas. ¿Okay? Entonces, traten de hacerlo. No digo tanto. Ahora, voy a comparar muchos de acuerdo ¿cierto? Un ranking que llega al 100% es ganador. Mira, el 50% los colores un poquito menos porque no hay mucha variedad de su presentación y algunos hablaban de que eran ciertos, se utilizaban materiales autóctonos, el medio ambiente fue dejado de lado. Llegó acá el Perú un producto, pero no pegó. ¿Okay? Pero la silicona sí. Sigue la siliconización y sigue por sus frutos. Ese es el baño, ¿no? Para poder seleccionar. Escuchen bien. Estamos hablando de una selección por sus propiedades. ¿De acuerdo? Y escuchen bien lo que voy a decir. Esto no significa que les va a garantizar el 100% del éxito de una impresión. Debe ser el solo hecho de tener un buen material. No significa que van a tener un buen resultado clínico. No, porque ustedes pueden tener el mejor material de impresión respecto a sus propiedades, pero mal usado que da resultados clínicos rosos. Pueden tener un material muy simple, muy humilde, bien usado y da resultados espectaculares. ¿Cómo manejar un material de impresión? Que no es isotrópico. Utilicen una cubeta previa de 5 horas de sal. ¿Okay? ¿Qué más? Si no es hidrofílico, es hidrofóbico, entonces antes de tomar la impresión, agarren una gata y saquen los excesos de saliva. Y así no hay manera de manejar un material de impresión. Eso no quiere decir que van a botar ustedes sus silicona por condensación, por ahí, sí, me gusta la edición. Háganlo si quieren, pero me dicen dónde botan la silicona por condensación para trabajar. Porque no garantiza el éxito clínico, sino que estoy hablando respecto a propiedades para que sepan cómo manejar la medicina. Entonces, ¿se acuerdan del gráfico de los estadísticos? ¿Por qué en Estados Unidos mucho y por qué acá, o sea, no se utiliza mucho, se supone por condensación de la casilla? ¿Sabes por qué? Por cuestión de los costos. Pues, ya ustedes saben, la cosa de costado general de ellos. Vayan y busquen la misma presentación en una silicona por decir, van a ver que no sé, tal vez o un poco más. Pero la silicona por decir son más baratos. Ahí viene el naco. Y uno compra que después no puede diferente. 20 ¿cuánto es una moda? Casi 60 pesos. Y el video, y esas materiales que tienen un ingerente siliconado. Eso cuesta 10 soles más que igual que un producto. Y cuesta casi 20 soles menos.
¿Eso quiere decir que el ingenio no sirve? Sí sirve, pero tienen que, o sea, tienen que tener otra forma de usarlo. Claro que lo saben. Este es el polisulfuro de la de que estos fueron los primeros materiales elastónicos que vinieron a tener. Con eso yo descubrí lo que era material de impresión elástica, porque solamente había cinato, los colores esas cosas que nos tienen igual que eso. Apareció esto. Y luego vinieron las siliconas por condensación muy populares. Está el estilo, está este, siliconas por condensación. Y luego están las siliconas por fisión. Estas son las que son isotrópicas, tienen sistema de mezclado, proporción de activadores, misma cantidad, etc. Y este es el único poliéster que tiene alrededor de las 3 muy viscosas. A pesar de que eran subidas en presentaciones muy viscosas. Imagínense en la propaganda, el poliéster se parte hasta la mitad porque no se puede limpiar con todas las chicas. Bien, esto es todo lo concerniente al acercamiento del comportamiento del material. Mira, yo te lo voy a decir no de empleo, ni uso, ni nada, porque eso está en la literatura del producto. Ustedes se imaginan ir a una clase, a una universidad, para que le digan 30 granitos de esto, más de esto. Eso está en la literatura. Lo que yo quiero es que ustedes se entiendan por qué cuando un determinado material no da los resultados clínicos que uno desea, indagar a qué propiedades se debe y hacer un tipo de cuadro. Eso lo tomamos nosotros ahora en la teoría, en la práctica. Bien. ¿Alguna pregunta? Pregunta, vamos a pasar a ya hacer un silencio como tal. Muy bien, muchas gracias por lo que están expresando.